Bueno, buenos días. Gracias por haber subido las escaleras tan rápido. Gracias a la UBA también por segundo año consecutivo invitarnos a todos y permitir que podamos decir Buenos Aires, Argentina presente en este evento global que se está llevando con la Universidad de Stanford y a cabo en distintos lugares del mundo en simultáneo. Yo pertenezco al área de Relaciones con Desarrolladores Global de SAP y hoy voy a estar hablando de un prototipo, un proyecto que se llama Clinical Genomics Insight, que desarrollamos en conjunto con la Universidad de Stanford y que intenta innovar utilizando el genoma para apoyar a los clínicos y a los especialistas en salud a hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Antes de ir de lleno a la parte de los genes y la genómica, en mi caso por lo menos desde que salí del secundario hasta que me presentaron este proyecto no vi nada de genética y básicamente me acordaba qué quería decir ADN. Así que como un pequeño recordatorio, el ADN o los genes que tiene cada una de nuestras células tienen las instrucciones para crear y mantener un organismo. Y así como tienen las instrucciones para crear y mantener organismos con determinadas características o fenotipos que son visibles, como puede ser el color de los ojos, que el lóbulo de la oreja esté libre o esté pegado, también modelan algunos de nuestros comportamientos. Y así como modelan algunos de nuestros comportamientos, modelan nuestra respuesta a determinados medicamentos o tratamientos y también el riesgo que tenemos de contraer o desarrollar determinadas enfermedades. Es por esto que los genes se vuelven preponderantes e importantes a la hora de hacer un diagnóstico y hacer tratamientos específicamente de enfermedades hereditarias. Este proyecto en particular no tomó dentro de su alcance la degeneración que se produce cuando se hacen las copias del ADN y que puede llegar a derivar, por ejemplo, en un cáncer. Pero si les interesa conocer un proyecto de este tipo, hay un proyecto que está en vivo, que se hizo con la Asociación Americana de Oncología y Cáncer, que se llama Cancer Link, con Q al final. Eso por si les interesa el tema y quieren googlear la otra parte que no está cubierta acá. Los genes se los puede ver primero como parte de un individuo, ¿verdad? Como dijimos, que modelan el comportamiento o la predisposición de un individuo a generar o desarrollar determinadas enfermedades. Generalmente cuando uno pide un secuenciamiento de un genoma, lo pide un clínico y lo pide por un diagnóstico específico. No se pide como parte de un análisis holístico, sino porque se cree que una persona puede llegar a desarrollar diabetes. El problema de esto es que este diagnóstico se lo queda esa persona y el clínico que lo pidió. Y en ese genoma hay muchísima información muy útil que no solamente le sirve a esta persona, sino que le sirve a todos los especialistas que puedan llegar a tratar y medicar a un paciente. Y ese fue uno de los primeros motores generadores de este proyecto. Entender que en la combinación de un registro médico electrónico y el secuenciamiento del genoma es una herramienta muy poderosa para prevenir enfermedades y saber cómo tratarlas efectiva y eficientemente. Y también el otro motor o motivación de este proyecto fue entender que el genoma de una sola persona también está condicionado por ejemplo, la ancestría de esa persona, ¿sí? Antes de este proyecto se intuía o existía en la teoría que, por ejemplo, la gente con ancestría americana tiene mayor predisposición a desarrollar una diabetes tipo 2. Y, por ejemplo, había una correlación también con la comida y con los modos de vida y de alimentación de la gente con ancestría americana. Entonces no se entendía bien si era un tema de genética o era un tema del modo de vida de estas personas o una combinación de ambas. Cuando la Universidad de Stanford y SAP se juntaron 629 genomas, o sea, 629 individuos que donaron sus genomas y tomaron las 125 variantes de genes asociadas a la diabetes tipo 2,
pudieron utilizar la capacidad de procesamiento de una de nuestras plataformas para comprobar esto que solamente había permanecido en la teoría. Había permanecido en la teoría también porque técnicamente solo se podían procesar 10, 15 genomas a la vez. Primero porque el secuenciamiento de la genoma son archivos muy pesados, ahora vamos a ver detalles de eso. Y segundo porque se necesita ir combinando distintos datos de distintos lugares manualmente. Entonces toma muchísimo tiempo llegar a una conclusión y el alcance hasta ese momento, esto fue en el 2012, había sido solamente sobre 10 o 15 genomas, que sabemos que no es un muestreo lo suficientemente representativo como para sacar este tipo de conclusiones. Entonces, volviendo al segundo pilar de este proyecto, es no solamente entender al individuo como alguien que está configurado de una manera única, porque cada uno de nuestros genomas es único, ¿sí? Por variaciones en el 0,1% de nuestros genes, nosotros somos una combinación única, salvo que tengan gemelos monocigóticos, y además aportamos dentro de una gran comunidad que también puede donar su genoma y podemos establecer correlaciones o por lo menos entender cómo se comporta, por ejemplo, un tratamiento a partir de cómo se comportó en otra persona con las mismas variantes genéticas que la nuestra. Para bajarlo un poquito a tierra les muestro un ejemplo de cómo funciona el prototipo. Tenemos acá al señor Oliver Christensen. No se llama Oliver Christensen de verdad, pero sí es una persona real que al momento de donar su genoma, su secuenciamiento, tenía casi 70 años y proveniente de Norteamérica. Existe un proyecto de la Universidad de Harvard que se llama el Personal Genome Project. Este proyecto lo que hace es recibir las donaciones de secuenciamientos de ADN de cada uno de nosotros en conjunto con nuestras historias médicas. Por ejemplo, algo que uno puede llegar a donar es el historial de vacunación, las notas de los médicos que van tomando a mano y ellos se encargan de transcribirlo y subirlo a una gran base de datos para que gente como nosotros, que nos dedicamos a la ciencia de los datos, podemos explotarlos y estudiarlos y sacar conclusiones que aporten a toda la humanidad. Este Oliver Christensen aportó su genoma y además aportó el genoma de sus padres, ¿sí? que es muchísimo más rico y ahora vamos a ver por qué. A Christensen le pidieron originalmente, y esto está en una de las notas clínicas, que se hiciera un secuenciamiento porque le habían aparecido pólipos en el colon. Entonces su médico clínico quiso saber si estos pólipos podían derivar en un cáncer y había que hacer un monitoreo, más allá de los resultados de la biopsia, que en el caso de Christensen habían sido benignos. Lo que podemos ver en este prototipo es, por ejemplo, de todos los genes que están asociados al cáncer de colon o pólipos, tomamos los primeros dos, ¿sí? Y además podemos ver que en los datos que él aportó de sus padres, que es la parte de pedigree, los dos padres no habían desarrollado ningún síntoma de colon, ¿sí? O enfermedades que tuvieran que ver con cáncer de colon o pólipos. Y además con el genoma, y esto hay un video bastante conocido en YouTube, se puede saber qué ancestría tenemos, ¿sí? Qué porcentaje de origen de las distintas regiones tenemos. En el caso de Christensen es un 95% caucásico. Si vamos a ver específicamente las variantes de las primeras que estaban en la lista de genes que están relacionados a pólipos en el colon, vemos que en la descripción de los genes, o sea, en el dato maestro de los genes, aparece que está efectivamente desarrollada una mutación en este gen y está estudiado que genera cáncer de colon. Y a su vez podemos ver anotaciones de otros médicos en publicaciones médicas que ya han estudiado personas con las mismas variantes y mutaciones en este mismo gen y cómo esas mutaciones efectivamente derivaron, no solo en cáncer de colon, sino también en distintos tratamientos y qué tratamientos se realizaron para curar o no a esas personas. Acá tenemos la mezcla de los dos mundos, ¿no? El genoma de esta persona a servicio de su salud y de su prevención y además el conocimiento de otras personas que pusieron también sus historias clínicas y sus variantes a disposición. Estudiando también la parte del pedigree de la variante, o sea, si el genoma de estas personas, de los padres de Christensen,
mostraban mutaciones en este gen y vemos por este código que no. Primero, bueno, ese código quiere decir que los dos padres fallecieron, la edad a la que fallecieron, y que no tenga ningún colorcito quiere decir que no se presentó esta variante específica en ninguno de los dos padres. Sacar un diagnóstico a partir de los genes o de un genoma es como armar un rompecabezas, ¿sí? Y esto es un rompecabezas que le da una buena noticia a Christensen. Quiere decir que esta variante es de novo, ¿sí? Es una variante que se generó en él, que no la heredó. Pero lo que sí tiene que mirar Christensen, o la mala noticia, es que tiene que ver si sus hijos no adoptaron esta variante que se generó en él. La otra buena noticia que le da es la parte de ancestría. Podemos ver que en lo que es la ancestría europea o caucásica, que es la que predomina en Christensen, no hay suficiente, es bastante frecuente una variante en este gen. Y a mayor frecuencia de variante en un gen, más posibilidades de que la mutación sea benigna y no sea, en este caso, carcinógena. Si, por ejemplo, hubiera baja frecuencia de esta mutación en la ancestría de Christensen, sería una mala noticia. ¿Sí? Es un indicador más de que puede ser maligno. Hasta acá les hablé del prototipo y evidentemente, o los que saben un poco de datos, se pueden haber imaginado que hay un montón de fuentes de datos que estamos uniendo en este prototipo para dar una única fuente de información y ahorrarle al especialista tener que ir y buscar en distintos lugares. Todas estas fuentes que yo les nombré son abiertas, ¿sí? Son fuentes que ustedes, si tienen ganas, pueden ir, las pueden bajar, nadie les va a cobrar nada y las pueden utilizar, porque justamente uno puede donar su genoma y también puede donar su conocimiento, su habilidad y su tiempo para estudiarlas. Bueno, acá está la de Harvard, que es como la base de todo. Dentro de lo que es datos maestros, por ejemplo, SNPF y SNP-CEFT son marcos de anotaciones para que los especialistas puedan hacer anotaciones y esto se guarda de una forma específica. ClinVar, por ejemplo, es la asociación entre variantes y enfermedades. Y esto tiene evidencias médicas, y es algo que no fue simplemente una cuestión estadística, sino que hay médicos, clínicos y genetistas mirando que eso tenga sentido. Y bueno, DigiNet es también parecido. Lo único que tal vez no sea tan fácil de subir es la parte de ancestría, que fue precomputada antes de cargar la base de datos con un algoritmo que se llama ArefMix, pero también esto es abierto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, bueno, primero, antes de darles tarea, si alguna vez se sacaron un ADN ustedes, les cuento que el procedimiento es, te pasan un hisopo por la boca, se centrifuga, se desnaturalizan las proteínas y te dan un tubito con una cosa dentro que parece un moco. Y a mí me dio muchísima curiosidad cuando recién me propusieron participar en este proyecto, ver cómo eso se veía en una base de datos. Y se ve así. O sea, ese moco, esto es un ejemplo de una de las tablas que están cargadas con los genes y sus posiciones, por ejemplo, y bueno, algunas anotaciones. Como para que se den una idea, el formato en el que se carga cada uno de los secuenciamientos se llama .bcf, es lo que van a encontrar en el PGP. Y cada uno de estos secuenciamientos pesa 1.3 gigas, ¿sí? Cuando los cargamos a la base por el algoritmo de compresión que tiene esta base específica, pasaron a pesar unos 500 megas, un poquito menos de 500 megas. Y todo lo que es el archivo de anotaciones, todas las anotaciones juntas ya convertidas a un formato más o menos legible, al menos de texto libre, pesaron 12 gigas. Esto para que se dé una idea del tipo de máquina o de infraestructura que podrían llegar a necesitar. Y ahora sí, les cuento cómo hicimos el procesamiento. Bueno, claramente las transformaciones de los formatos, hubo que hacer un montón de procedimientos para transformar estos datos y poder cargarlos a la base. La base que utilizamos se llama SAP HANA y es una base transanalítica. Transanalítica quiere decir que puede hacer sobre la misma estructura y en el mismo servidor tanto operaciones transaccionales como analíticas y no hace falta hacer ninguna transformación en el medio, ¿sí? No estamos moviendo datos. Todos los datos, incluso los datos de sensores como estos que están midiendo el ritmo cardíaco, también se cargan en esta base y se acceden en tiempo real. Se accede en tiempo real y no hay, por ejemplo,
materializaciones de vistas, ni agregaciones, ni de ninguna de las operaciones analíticas básicas, porque la base de datos es en memoria y hace todo el procesamiento en la calle del CPU. Esto no es un dato menor, por eso no nos hace falta andar moviendo los datos de un lado para el otro. Entonces, la parte más compleja en realidad fueron las transformaciones de los formatos. El resto, como vieron, es SQL. Hay algunos análisis estadísticos y los algoritmos predictivos también corren en tiempo real y no se materializan porque la idea es que esto escale a ser una base global y podamos aprovechar en tiempo real los aportes de todos. Y además todas los que son notas de los médicos y notas que no están en textos estructurados, como pueden ser publicaciones médicas, se hacen con text mining y con fuzzy search. Tarea para el hogar, si les interesa el tema, si les interesa seguir con la parte de genómica, todos estos datos de vuelta son abiertos y se pueden descargar. Y a su vez, si quieren explorar con esta plataforma, también es gratuita. Tienen la versión Express Edition que les permite, con la licencia, utilizar la misma base de datos que utilizan las grandes empresas, pero en forma gratuita, incluso en aplicaciones productivas. Y en la parte de abajo, developers.sap.com, tienen todos los tutoriales también gratuitos, paso a paso y a prueba de mi abuela, para que puedan arrancar de cero y le pierdan el miedo. Y si no tienen ganas de instalarse la base de datos, también tanto nosotros como uno de los partners que también son sponsors, que es Google, estamos trabajando en conjunto para poner a disposición todos los algoritmos de Machine Learning para que ustedes los puedan entrenar en la nube con sus propios datasets y obtener resultados de Machine Learning o predictivo a partir de eso. Por último, como yo soy una agradecida de mi genoma único y de la posibilidad de estar hoy acá parada y de verlos y de compartir este momento, les dejo mis datos de contacto, no solamente para que si necesitan ayuda técnica, si los puedo ayudar, los ayudo y si no, los derivo a quien pueda, sino para aquellas o aquellos que estén dudando si meterse o no en una carrera de ingeniería porque les parece que hay demasiados hombres o no entienden ver cómo es el path de carrera de Data Science y específicamente cómo se hace plata con eso. También estoy a disposición y en lo que pueda ayudarles, aquí estoy. Muchas gracias y espero que disfruten el resto de la conferencia.